Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Primando, bienvenidos a un nuevo video de trigonometría y continuamos con nuestras nuevas funciones que estamos explorando. Anteriormente habíamos visto funciones trigonométricas, específicamente cómo nos sirven para encontrar ciertos lados del triángulo, y hoy vamos a ver funciones trigonométricas inversas, que pues si se imaginan que en la anterior utilizábamos ángulos para encontrar ciertos lados, podrán pensar que si son inversas, estaríamos haciendo lo contrario, es decir, usar algunos lados para encontrar algunos ángulos. Así que vamos a entrar a ello. Entonces nosotros sabemos ya cómo funcionan las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Y sabemos que podemos utilizar los valores de los ángulos para sacar una relación entre los lados del triángulo. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué sucede si no sabemos los ángulos dentro del triángulo, pero sí sabemos los valores? Veamos este ejemplo. Como vemos tenemos el ángulo beta. Y pues si tenemos estos dos lados, este sería el cateto opuesto a beta y este sería la hipotenusa. Entonces si tenemos una relación entre cateto opuesto y hipotenusa, pues podemos decir que tenemos una relación de seno. ¿Qué significa? Que seno de beta es igual a cateto opuesto 9.66 sobre hipotenusa 11.42 y eso nos da 0.85. Ahora todo bien, sabemos que seno de beta es 0.85, pero realmente, ¿cómo hacemos para encontrar el valor de beta? No sabemos bien. Y realmente las funciones de seno, coseno y tangente no nos sirven para hacerlo. Simplemente nos indican la relación. Entonces ahí es donde entran las funciones trigonométricas inversas, que hacen lo contrario a las funciones trigonométricas que ya conocemos. Así como el inverso de la adición es la resta y el inverso de la multiplicación es la división, el inverso de las funciones trigonométricas pues son las funciones trigonométricas inversas. No tienen ningún nombre especial, simplemente se le añade un inverso. ¿Por qué? Porque pues a veces las podemos ver expresadas como seno a la menos 1 o arc seno, arco seno, arco coseno, arco tangente. Así se expresan este tipo de funciones trigonométricas inversas. ¿Qué es lo que hacen? Básicamente toman el resultado de lo que da la evaluación de seno y a partir de eso lo evalúan para ver qué ángulo o con qué ángulo, al tú meterlo en una función de seno, te da ese valor. Si seno de beta es igual a 0.85, entonces el arcoseno de 0.85 es beta. O sea, la función inversa de seno de 0.85 es igual a beta el ángulo que produce 0.85 al estar en seno. Lo mismo con coseno y con tangente. Ya vamos a ver más adelante cómo funciona. Entonces, ¿existe fórmula para este tipo de funciones trigonométricas inversas? Lastimosamente no. Aunque por ahí se diga, o más bien no por ahí se diga, sino que la función de seno sea opuesto sobre hipotenusa, la de coseno adyacente sobre hipotenusa y la de tangente opuesto sobre adyacente, el inverso de estas funciones no es simplemente voltear la fracción y que sea el recíproco. No, esto sería otro tipo, o sea, no sería, simplemente sería poner uno sobre seno, uno sobre coseno y uno sobre tangente. Por eso la notación es un poco confusa a veces porque ese seno a la menos uno indicaría eso, pero realmente eso no es lo que nos indica lo que evalúa la función inversa trigonométrica. No hay realmente una fórmula que nos lo pueda decir, o por lo menos no una fórmula sencilla que podamos aplicar. Entonces siempre se utiliza la calculadora para encontrar este tipo de cosas. Entonces que cuando vemos en la calculadora, por ejemplo en esta que es la calculadora de Google, tenemos que poner aquí donde dice inverso, y cuando activamos el inverso vemos que aquí se nos activan todas las funciones inversas trigonométricas. Seno a la menos 1, coseno a la menos 1, tangente a la menos 1. O lo que serían arcoseno, arcocoseno y arcotangente. Esas son las funciones inversas trigonométricas. Ahora es importante decir que si están evaluando en una calculadora siempre lo tengan en modo de grados, porque nosotros aquí en la trigonometría más geométrica obviamente vamos a trabajar puramente con grados y casi nunca con radianes. Eso será algo que ya traten más adelante. Pero vamos a trabajar con grados, entonces hay que configurarlo de esa manera porque si no nos van a dar unos valores un poco raros. Ya con eso dicho, hay que tener en cuenta que siempre se necesita calculadora para este tipo de funciones. Entonces encontremos esos ángulos, empezando con el primer problema. Entonces tenemos que el seno de beta es igual al opuesto sobre la hipotenusa, es decir, a 9.66 sobre 11.42,
que es igual a 0.85. Entonces, si tenemos que el seno de beta es igual a 0.85, el arcoseno de 0.85 es igual a beta. Es decir, que cuando evaluamos esta función inversa en la calculadora, nos da que beta es igual a 58.21 grados. Así de simple, es simplemente meter unos valores a la calculadora para que ésta haga los cálculos por nosotros, ya que nosotros no somos la máquina que sacamos estos valores aleatorios, no tan aleatorios, pero que no tienen una fórmula clara de la cual podemos deducir el valor. Lo mismo pero con coseno, o más bien con arco coseno. Entonces tenemos beta en este caso todavía, y tenemos que el coseno de beta es igual a adyacente sobre hipotenusa. Adyacente es este lado, el lado I, que mide 6.25, y la hipotenusa es el H, que mide 7.51. Cuando evaluamos coseno de beta sería 6.25 sobre 7.51, que es igual a 0.83. Entonces podemos decir que el arco coseno de 0.83 es igual a beta. Y cuando metemos esta función inversa en la calculadora nos da igual a 33.9 grados como valor del ángulo beta. Nuevamente recordamos, si coseno de beta es igual a 0.83, el arco coseno de 0.83 es igual a beta. Y ya esta función aquí a la izquierda la podemos resolver con una calculadora. Y por último también hay que hacerlo con tangente porque si no estaríamos haciéndolo de manera incompleta en este video. Entonces hagámoslo de la misma manera. Tenemos que tangente de beta pues sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y tenemos que el cateto opuesto es el lado F que mide 9.87, mientras que el cateto adyacente es el lado I que mide 18.67. Entonces tenemos que tangente de beta es igual a 9.87 sobre 18.67, que es igual a 0.53. Y si tangente de beta es igual a 0.53, entonces el arco tangente de 0.53 debe ser igual a beta. Y si evaluamos esta función en nuestra calculadora, nos va a dar igual que beta es 27.92 grados. Recuerden siempre tener sus calculadores en grados, porque si lo tienen en radianes va a dar valores que no tienen mucho sentido. Ya eso sería todo por este video, porque pues evidentemente estas funciones inversas no son más que simplemente aplicar un cálculo en una calculadora, pero hay que aprender a identificarlas porque sin saber o sin conocer que estos inversos se pueden realizar, es complicado encontrar esos ángulos a pesar de ya tener los lados. Y realmente la trigonometría ayuda mucho a encontrar valores tanto de ángulos como lados en diferentes tipos de problemas geométricos. Muchas gracias por ver el video, espero les haya gustado y nos vemos en un próximo video.